La mafia del polvo blanco se estructuró en el departamento de Antioquia a partir de poderosas organizaciones dedicadas al contrabando, las cuales habían desarrollado sólidas rutas comerciales y establecido contacto entre Colón, Panamá, Tolú y Turbo. Este grupo de contrabandistas, manejado por no más de una docena de personas, pasó del comercio esporádico de marihuana al tráfico del polvo blanco, dándole espacio también a sectores de Lampa antioqueña, atracadores de bancos y joyerías, estafadores, apostadores ilegales, carteristas, jaladores de carros, tahúres y piratas terrestres, entre los que se encontraban algunos de los futuros dueños del negocio. De ese contexto, existe un mito que al parecer no tiene bases verdaderas sobre la manera como se dio la conexión de estos contrabandistas con el mundo ilícito. Algunos delincuentes estadounidenses indagaron a sus colegas colombianos acerca del polvo blanco, dada la confusión que había existido entre norteamericanos y europeos con los nombres de Colombia y Bolivia, sobre todo porque esta última era ya conocida como la mayor productora de coca del mundo. Y si bien las actividades relacionadas con el tráfico del polvo blanco en Antioquia ya se podían rastrear desde los años 30 del siglo XX, estas redes paisas de contrabando entraron de lleno, según se dice, en contacto directo con comerciales internacionales de alcaloides alrededor de 1973, con pequeñas importaciones de coca y posteriormente con enlaces en las zonas productoras de pasta de Bolivia, Perú y Ecuador. De esta manera, la organización del mundo ilícito en Antioquia se conformó inicialmente con individuos que pertenecían en su mayoría a familias enmarcadas en la tradicionalmente llamada gente de bien, con negocios ubicados principalmente en los barrios Guayaquil y Antioquia, de Medellín. Dichos grupos en un comienzo fueron pocos y procuraron mantener un bajo perfil que se favorecía por la escasa persecución oficial, al ser visto el tráfico en el país como otra forma de contrabando, destacándose los nombres de antiguos contrabandistas como Alfredo Gómez López el Padrino, Fabio Restrepo Ochoa y Jaime Cardona Vargas el Rey del Marlboro, junto a individuos como Gustavo Sanín, Ramón Antonio Aristizábal, Ramón Cachaco, los hermanos Miguel Ángel, Jaime y Joaquín Builes, Bernardo Londoño, Alberto Prieto y Marta Upegui de Uribe, estructuraron en ocasiones por separado o conjuntamente el tráfico del polvo blanco rumbo a Estados Unidos, principalmente por medios de mulas, personas que pasaban por aeropuertos y aduanas pequeñas cantidades de droga adheridas a sus cuerpos. En este mundo ilícito algunos paisas sobresalieron también. Los nombres como de Griselda Blanco la Madrina, de José Antonio Pepe Cabrera y sus socios Carlos y Alberto Bravo, quienes fueron conformando sus organizaciones en los barrios populares de Medellín mediante un método muy simple. La base de coca era arrojada a la pista del aeropuerto Laya Herrera y varios de los habitantes del barrio Antioquia, ubicados cerca de ahí, recogían el producto y lo llevaban a los laboratorios para su procesamiento y posterior traslado a Estados Unidos. Entre quienes manejaban ese sistema hay que mencionar a antiguos miembros de Lampa Paisa, como Carlos Trujillo, un antiguo camaján que empezó como cosquillero y que dirigiría un grupo de carteristas que robaba en Nueva York, Panamá, Caracas y Puerto Rico, y que luego de casarse con Griselda Blanco pasó a exportar marihuana y el polvo blanco. También se volvió pionero en el uso de avionetas, al lado de Jaime Cardona y Alberto Prieto, con quienes conformó empresa fachada en Colón, Guayaquil y Quito. En ese contexto, el carácter abierto del negocio y el amplio mercado en continuo crecimiento impulsó también la entrada de policías y militares, los cuales se hacían los de la vista gorda con los cargamentos y ponían a sus hombres a cargar los barcos y los aviones con marihuana y el polvo blanco. De igual manera, antiguos empleados de las aduanas y de los controles fronterizos, como Santiago Campos Zuluaga, natural de Santuario, Antioquia, y exfuncionario de la frontera colombo-venezolana en Cúcuta, ingresaron a la actividad luego de ver la gran cantidad de extranjeros que sacaban el producto desde Colombia en envases de talco Mexana. Ocampo, a quien la revista Selecciones catalogó a comienzos de los años 70 como el gran capo de la mafia colombiana, fue quien estableció, según
según el abogado Gustavo Salazar Pineda, algunas de las primeras rutas entre Panamá, México, las Bahamas y Estados Unidos, así como la salida del polvo blanco por el puerto de Buenaventura en el Océano Pacífico colombiano. Fue en esa época de 1976 en que se dieron las primeras cumbres de la mafia en Bogotá, en donde los antiguos contrabandistas y exportadores del polvo blanco se reunieron con otros sectores involucrados en el negocio, como antiguos esmeralderos del occidente de Boyacá. Por último, no se puede dejar de mencionar los nombres de Benjamín Herrera Zuleta, el Papa Negro, y de Jaime Caicedo el Grillo, quienes establecidos en la ciudad de Cali mantuvieron en algún momento contacto con sus colegas antioqueños. Todo ese proceso de conformación de la mafia paisa fue paralelo a la bonanza marimbera, aunque con menor publicidad, en parte porque a diferencia del polvo blanco, la marihuana fue cultivada en Colombia, y en tanto que las ganancias del polvo blanco se concentraron en unas pocas manos, el auge de la marihuana benefició a un número relativamente alto de personas. Igualmente, la mayor racionalidad, organización y audacia de los empresarios del polvo blanco con respecto a los marimberos, los menores volúmenes de transporte del producto, el mayor precio del polvo blanco y el alto crecimiento en el consumo en América del Norte generaron la acumulación de grandísimos capitales en muy poco tiempo y los llevaron a sobrevivir de sus actividades por muchos años más. De la misma forma, esos primeros dueños del negocio del polvo blanco contaron con excelentes relaciones dentro de las élites nacionales e internacionales, lo cual les abrió las puertas a sus millonarias inversiones. Por ejemplo, se afirma que Jaime Cardona, el rey del Marlboro, tuvo fuertes vínculos con el dictador nicaragüense Anastasio Somoza, y que Alfredo Gómez López, el Padrino, fue considerado un gran señor en Panamá, Honduras y El Salvador, donde tenía grandes negocios. Sin embargo, esos años no fueron de tranquilidad absoluta, pues, además de la parcial persecución oficial que sufrieron algunos de estos personajes, también se presentaron fuertes conflictos internos como la denominada Guerra del Marlboro, la cual generó desde 1973 la muerte de más de 60 personas vinculadas al contrabando y al AMPA antioqueño, y que el futuro capo Pablo Escobar catalogó como el preludio de todas las guerras que vinieron después, de donde salieron los primeros capos y de donde salieron los primeros lugartenientes. La causa de dicho conflicto fue la gran cantidad de camiones que llegaron en cierto momento atestados de cigarrillos de contrabando, unos pertenecientes al Padrino, otros al rey del Marlboro y otros a Alberto Prieto, lo cual llevó a la saturación del producto en las esquinas, al crecimiento de la competencia, a la caída de los precios y en consecuencia a la pérdida de grandes cantidades de dinero. El asunto se puso más crítico en Medellín, Bogotá, Pereira y posteriormente Miami, porque empezaron a ser asesinados los integrantes de estos grupos de contrabandistas, cuyos primeros muertos fueron los famosos pistoleros y capos de la época, Evelio Antonio Giraldo y poco tiempo después su socio y presunto asesino Ramón Antonio Aristizábal alias Ramón Cachaco, ultimado por Pablo Escobar y Gustavo Gaviria en un establecimiento de gasolina, cuando oía música salsa en su ostentoso camperón y San Patrol. No sobra notar que el asesinato de Ramón Cachaco se hizo desde una motocicleta en movimiento, modus operandi que años después se popularizaría en muchos de los crímenes ejecutados por el cartel de Medellín. Sin embargo, a pesar de que los cuerpos encontrados en potreros, carreteras y lotes abandonados en varios de esos conflictos empezaron a hacerse frecuentes, esta situación contó con la parcial indiferencia de la población, la cual la consideraba como un asunto exclusivo de delincuentes, pues la sociedad y el Estado asumían esta nueva violencia como cosa ajena, construyendo así un razonamiento que aceptaba que los otros murieran. Ante estos casos, se rumoraban con insistencia refranes del tipo como "algo debía" o "el que nada debe nada teme", abriendo las puertas a formas paralelas de hacer justicia. La Guerra del Marlboro fue el preámbulo de varias de las prácticas violentas que la mafia antioqueña implementaría posteriormente, no solo entre los integrantes de esas organizaciones delincuenciales, sino también contra sectores del Estado y del resto de la sociedad. Poco tiempo después, esta primera generación de capos paisas sería desplazada por individuos que harían crecer la actividad del mundo ilícito a niveles insospechados y que con el tiempo serían conocidos como los grandes capos del cartel de Medellín.
Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subimos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video, dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.